Hola, en este video tutorial voy a explicar cómo se puede usar la hoja de cálculo. La hoja de cálculo, en primer lugar, tenéis que descargaros el LibreOffice y abrir concretamente el que pone aquí, LibreOffice Calc. ¿Vale? Una vez que lo abres, se te abre lo que sería la hoja de cálculo. Una vez que tienes abierta la hoja de cálculo, vemos que hay una serie de celdas. Esto que veis aquí, son celdas que están enumeradas tipo hundir la flota. Esta es la celda B2. Nos lo pone aquí también por si tenemos alguna duda. Si yo pincho en otro sitio, esta es la C7, que nos lo pondría aquí también. En las celdas podemos escribir. Por ejemplo, tal y como vemos aquí en el ejercicio, podemos escribir lo que sería construcción y promociones. Bueno, tal y como veis, yo tengo escrito dentro de la celda A1 y parece que los datos se han metido dentro de la celda B1, pero no es así, porque si yo aquí escribiera cualquier cosa, por ejemplo, voy a poner un 4 y doy Enter, automáticamente lo que está dentro de la A1 se quedaría dentro de A1 y no ocuparía virtualmente la celda que tiene al lado. Si yo vuelvo a borrar esto de aquí, me aparece otra vez todas, digamos, las palabras que yo he puesto dentro de la celda A1, pero insisto, todo está dentro de la celda 1. Dentro del formato de la hoja de cálculo yo puedo hacer más anchas las columnas. Si me pongo en medio de dos columnas, aparece esa flechita que puedo hacer pues más anchas, lo que yo necesite, para que se vea absolutamente todo. Aquí de lo que se trata es de escribir todo el texto que os aparece aquí, construcción, Samuradá, Mahón, etcétera, y colocarlo en esta zona. Y luego darle color. Seleccionamos todas las celdas a las cuales le queramos dar un color, nos vamos a formato celda, y en formato celda, en la parte que pone fondo, podemos seleccionar el color que queremos. Por ejemplo, un verde. Le damos a aceptar. Y de esta forma nos colorea el fondo. Repito, os falta poner el resto de texto, pero es exactamente lo mismo. La única diferencia que hay con respecto a lo que pone datos del cliente, bueno, aquí he hecho un pequeño inciso para que veáis aquí, estas rayitas que veis aquí de color más gris no hay que ponerlas, simplemente es para indicar que aquí las celdas están separadas. Y si yo pulso, las celdas están cada una separadas. Pero datos del cliente no he puesto estas rayitas para indicar que todo esto es una celda, es decir, las celdas se pueden combinar, es decir, si yo selecciono toda una serie de celdas, por ejemplo estas celdas las voy a convertir en una sola celda, que sería combinar y centrar. ¿Vale? Si yo le doy a combinar, veis que me ha convertido todo esto en una sola celda. Si yo le doy a datos del cliente y doy enter, me lo pone aquí. Ya simplemente si queréis colorearlo, formato celda, exactamente el mismo procedimiento y cogeríamos el color que nos interesa. Una vez que tengo esto aquí, yo puedo ponerlo a la izquierda, centrado, a la derecha, exactamente igual que el procesador de textos, pero aquí nos aparece que lo puedo alinear verticalmente, con estas opciones de aquí, arriba, en medio o abajo. Esto sería para poner una hoja de cálculo, pues, digamos que un poco bonito, ¿no? Pero la hoja de cálculo, como su nombre indica, sirve para calcular. De tal forma que si yo ahora copio estas cantidades, que luego tenéis que hacer esta cantidad por esta cantidad y que aparezca aquí el total, aunque aquí aparezca en blanco, vosotros tenéis que realizar los cálculos. Pero los tiene que realizar la hoja de cálculo, no vosotros en una calculadora y luego copiarlos aquí. Bueno, por lo tanto, si yo pongo aquí el 200, el 2, 3, 4, 5, etcétera, y aquí pongo el 10.000 y el 3, 2, 2, 4, por ejemplo. Bueno, como podéis ver, aquí ya he copiado estos números que yo tenía aquí. Y para calcular, ¿cómo se hace? Hay varias formas para calcular. Los simbolitos que vamos a usar para calcular son el igual, el dividido, que es la barra que aparece encima del 7, la suma, la resta y el asterisco, que significa multiplicar. Por lo tanto, tenéis que tener ubicados estos símbolos, que son los que usaremos para las operaciones. Repito, el igual, la barrita, la del encima del 7, que es para dividir, el más, el menos y el por. Siempre que yo vaya a realizar un cálculo tengo que poner el simbolito igual. Una vez que pongo el igual, le estoy indicando a la hoja de cálculo que voy a realizar un cálculo.
De tal forma que si yo ahora quiero hacer un cálculo, puedo hacer referencia a dos cosas. O poner números, yo puedo poner 5 por 9, ¿vale? Y él automáticamente, cuando dé al Enter, me lo va a calcular. Pero esto no es muy práctico porque vuelvo a copiar otra vez los números. Lo práctico es, por ejemplo, si yo quiero multiplicar estas dos cifras, es decirle que quiero multiplicar, basta con pinchar encima y él ya me pone el numerito, esta por, que sería este disco, esta otra. Y cuando yo he seleccionado las celdas y le doy Enter, ya me pone automáticamente el resultado. Bueno, pues una vez que sabéis realizar operaciones, pues lo único que tenéis que hacer es esto de aquí, que es este por este, colocar el resultado aquí. Todo esto son multiplicaciones de esta misma fila. Y aquí abajo tenéis que poner la suma de todos los cálculos que habéis hecho. Es decir, ejemplo, si yo quisiera sumar estas 5 cantidades, pues sería igual este más este, más este, más este, más este. Y luego simplemente darle Enter y me lo calcularía. ¿De acuerdo? Bueno, el ejercicio siguiente, que es este que veis aquí, que lo tenéis que hacer en una hoja. Veis que aquí pone hoja 1, por lo tanto, si yo le doy a más, me va a aparecer hoja 2. Y si necesito más hojas, esto es como un libro, yo le puedo añadir las hojas que me hagan falta. Y cuando lo guardo, archivo, guardar como, cuando lo guardo, se guardan todas las hojas dentro de un solo documento. ¿Vale? Aquí veis el siguiente ejercicio. Lo único que tenéis que hacer es copiar esta tabla con los formatos que veis que aparecen aquí y calcular, como nos indica aquí, realiza la suma de cada fila y cada columna. Es decir, en estos huecos tiene que ir la suma de toda esta fila y en este hueco, en la parte inferior, la suma de toda esta columna. Bueno, como veis, aquí aparecen lo que serían líneas de división, que aquí también aparecen líneas de división, que no he explicado, pero bueno, lo explico ahora mismo. Si yo quiero que aquí aparezcan líneas de división, porque estas líneas no aparecen si no las rotulo, me iría a formato celda, bordes, y en los bordes yo elijo el tipo de borde que quiero, ¿de acuerdo? Aquí elijo el tipo de borde, lo coloco en las zonas que yo quiera. Si lo quiero más grueso en alguna zona, por ejemplo en esta zona lo voy a poner que sea más grueso, y aquí le voy a poner que sea de color rojo, ¿vale? Para que veáis que se pueden poner de forma diferente. Simplemente le doy a aceptar y veis que me pone la parte superior rojo y me pone los bolecitos que me hacen falta, que son los bolecitos que tendríais que poner por esta zona. Para hacer el ejercicio 3-4 tenéis que hacer la tablita y la única complicación que es que tenéis que calcular la media. En los cuadraditos que veis estos de color azul tenéis que calcular la media. Mirad, la media en este caso veréis que muchos de vosotros me vais a hacer esto. Este más este otro. Y la media recuerdo que si sumo 3 números pues tengo que dividir al final por 3. Si yo le doy Enter va a salir un error. La media de 4, 7 y 9 no es 14, es un error. Entonces, ¿y qué fallo? Bueno, aquí me sale la fórmula. ¿Y qué fallo he cometido? El fallo es que si yo veo esta formulita y veo B2 más C2, el único que está dividiéndose entre 3 es el último, ¿de acuerdo? Porque la hoja de cálculo respeta lo que sería el orden de operaciones. Ves que D2 partido 3, pero el resto no los está dividiendo. ¿Qué tenemos que hacer para que primero suma y luego divida? Pues tenemos que poner paréntesis, ¿de acuerdo? Hay que poner paréntesis en las zonas que toca, es decir, primero quiero que me lo sumes y luego una vez que tengamos toda la suma, me lo divides entre 3 y cuando yo le dé Enter, entonces me lo calcula. ¿Veis que aquí salen todos los decimales? Yo lo que quiero es que aparezcan única y exclusivamente dos decimales. Para esto hay dos opciones. La primera opción sería darle a este simbolito. Como veis, cuando le doy al simbolito me aparece como este simbolito de hashtag. Esto quiere decir que no cabe el número. Si hago la celda más grande veo el número. Pero si veis que cada vez que le doy a este me añade decimales y este me quita decimales. ¿De acuerdo? Esta sería una forma de hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Pero supongamos que yo no quiero estar dándole a la X y que todo me lo ponga absolutamente con dos decimales. La otra opción, por ejemplo, si yo tengo el número, lo he escrito me sale 5,6 y quiero que solo me ponga dos decimales, me tendría que ir a formato celda, todo está en formato celda, en la opción número, ¿veis? Y aquí me sale número de decimales. Decimales, yo le puedo poner que quiero
solo 2 decimales. Y aquí me pondría el redondeo con 2 decimales. Y por lo tanto, de esta forma tenéis las dos formas de hacerlo. O con estos simbolitos que se añade y quita decimales, o yéndose a formato celda. Los dos ejercicios son exactamente lo mismo. La única dificultad es calcular la media, porque es el otro ejercicio. Aquí tenéis que calcular la suma de cada fila y abajo la media de cada columna. No me copiéis los ejercicios, digamos los resultados. Porque si copian los resultados, yo cuando le doy encima de la celda, me aparece si habéis puesto una fórmula y si me pongo encima el número, me aparece que hay un número. ¿De acuerdo? Pues venga, a trabajar.